Hola, buenas tardes. Buenas tardes a los asistentes. Eh, Empezamos el mes de enero, o terminamos el mes de enero por la conferencia de jueves último. Nuestro conferencial dentro del ciclo que estamos desarrollando el año pasado y dedicado a la vivienda social, vivienda mínima con resultados de aprovechamiento máximo y de máxima calidad. Y hoy tenemos conferenciante a Javier Terrados, arquitecto que vive y trabaja en Sevilla, tiene despacho, trabaja también en la Escuela de Arquitectura de Sevilla. Ha desarrollado, como me ha comentado, prácticamente toda su tarea en vivienda de protección oficial, en vivienda protegida, que es lo que en buena parte nos va a exponer. También ha conseguido distintos premios, entre otros el Premio Nacional de Vivienda en algún momento, y en la actualidad, como sabéis, en Madrid, en la Galería de Nuevos Ministerios, la que está dedicada desde hace 3 o 4 años a la Galería de Arquitectura, con el nombre de Es Arquitectura, o es ARC, al final ya no sé lo que es una cosa y otra. Una de las obras seleccionadas, bueno, no, no había nadie, tomando notas, no digo que las parejas, pues son una pantalla mía, las 3 o 4 mujeres que había en el vestíbulo que me ignoraron por completo, pero que no me venían persiguiendo, pues me había llamado la atención. En tiempos dejé de ir al diván porque me perseguía como si fuera la sombra de Peter Pan, que perseguía el guarda jurado con la pistola y en la gorra. Y dejé de ir al diván porque me horrorizaba. Se lo decía cada vez que tenía ocasión, se lo decía al director o directora. Ahora, supongo que llevarán la pistola oculta y tal. Bien, volviendo a la situación. Estas son mis copias y mis mañas. No habéis venido a escucharme a mí. Estoy satisfecho, sobre todo con los arquitectos veteranos de siempre, por los asistentes de siempre y porque hemos incorporado, no, sino, perdón, os habéis incorporado personas jóvenes, lo cual está muy bien, porque el futuro está en la juventud, no los que no podemos peinar canas, no tenemos nada que peinar. Como siempre, Alfonso, tú sí puedes peinar canas, por supuesto, faltaría más. Por favor, desconectar los teléfonos, no sonará, no nos va a llamar nadie, pero por si presentes. Tenemos ya varios que nos asisten por streaming. Agradecer, como siempre, la participación, justo la asistencia, la participación del Colegio del MAC y su personal, que nos acogen. Sabéis que el público a las 8, pero podéis continuar tranquilamente porque el objeto es que cuando Javier termina la charla o podéis interrumpir y hacer la pregunta que corresponda y que consideréis que es un ¿no? El anuncio entre los asistentes. Y como no vamos a pasar la noche aquí, pues en un momento determinado recordemos a ver que Arantxa, que está todo el día aquí, parte de la tarde, pues que no se queda aquí. Siempre les digo a Arantxa Peñarrosa, que es la directora, como sabéis, que tendrían que tener una zona de descanso para pasar la noche y no engancharse a su casa, dada los horarios que hacen. Cedo la palabra a Javier y si queréis interrumpir por alguna pregunta oportuna de momento y si no, tomáis nota para la posterior. Javier. Muy bien, muchas gracias por la invitación, que
muy amable y pues nosotros hemos compartido antes de comenzar la charla. Muchas gracias por la asistencia y por el ambiente y acogedor que hay en el museo. Muchas gracias al museo por la invitación, que me han visto en esta ciudad y también al Colegio de Arquitectos. Mm, Vamos a hablar de vivienda al principio, pero no solo de vivienda, porque algunos de los aspectos que querría contar acerca de la vivienda se relacionan con aspectos que pueden ser también un tipo de edificio. Todo lo que aparecerá aquí es encargo público, y eso tiene gran significación en el mundo de la vivienda, porque el encargo público en la vivienda significa economía, significa atención al usuario con menos recursos y significa también cierta libertad que nos tomamos para ciertos experimentos en algunos casos. Antes de empezar, explicar un poco la estructura de lo que quiero contar y relacionarlo con un asunto, como ha comentado Santiago, sobre el docente, y el modelo de cargo docente que no docente tiene que ver con el doctorado en arquitectura, la tesis doctoral. Y hay un tema recurrente del cual yo últimamente me ocupo, de encontrar cierto soporte teórico en los doctorados de arquitectura, es saber qué significa investigar en arquitectura. Si investigar en arquitectura es hacer una investigación histórica o crítica sobre algo que ocurre en la arquitectura, o es hacer un experimento con una estructura, qué significa investigar y hasta qué punto un proyecto puede ser algo particular, como un proyecto puede ser una investigación, un doctorado. Eso está generando mucha literatura últimamente y tiene que ver con lo que voy a contar, porque algo que yo no sé exactamente cuándo un proyecto, por singular que sea, es motivo de un doctorado, es pura investigación, en el sentido creativo de la propia investigación. No estoy seguro de cómo calificarlo, no estoy seguro cómo hacerlo en el doctorado. Pero sí ocurre una cosa con la actividad del arquitecto, de los arquitectos y arquitectas, sí ocurre una cosa con la actividad, que hay un proceso simultáneo de pensamiento, actuar genera pensamiento, el pensamiento genera actuar. Hay algo que se entrelaza entre lo que se hace y lo que se piensa. Hay cosas que surgen cuando se hacen. El pensamiento surge cuando se hacen cosas. Hay científicos que llaman esto research by doing, o el design by doing, el diseño haciendo. Algo de lo que quiero contar aquí tiene que ver con eso. Hay conceptos que surgen, ideas que surgen después de hacer el proyecto, o no sabes cuándo surgen. Y de eso quiero hablar, porque lo que quiero contar lo he agrupado en algunas ideas, fuerzas, que están aquí, conceptos generales, espacios compartidos, y tengo aquí unas frases que van a guiar lo que quiero contar, que son estos títulos. Son títulos de un pequeño escrito que en su momento redacté, que son reflexiones sobre obras. Algunas de ellas son reflexiones previas a la obra, que genera la obra, pero otras son reflexiones que la obra genera por sí misma. Es entrelazarse entre la obra de arquitectura y el pensamiento, me parece un asunto muy interesante. Las conclusiones que sacamos, y normalmente ocurrirá a todos los que estáis aquí presentes, hay ideas que están antes, ideas que surgen después de hacer algo, en el transcurso de trabajar con los manos. Algunas de estas ideas, ya os digo, son previas y otras son posteriores. ¿Dónde hablaremos mañana? Ese era un título de un texto que escribí en su momento, que tiene que ver con la vivienda social. Este es un cuadro de una exposición muy singular y muy exitosa, reciente, del Museo del Prado, en el Valor de la Mesa. Valor de la Mesa, que nada, bueno, alguna vez estaba aquí, sería una exposición magnífica, porque sacan a la luz, a la primera línea de la conciencia de las distintas exposiciones, pues cuadros como este, La cena en casa de Simón, de 1556 al 60, que presidía algunos de los carteles de la exposición. Es un cuadro excepcional, la escena de Jesucristo con el lavatorio de los pies, no está en un interior, está en un porche en el exterior,
No sabemos si han cenado en el interior, en el exterior, están en un sitio casi mediterráneo. Están cenando como afuera. Pero lo más singular de la escena es algo que un crítico que estableció joven, un crítico de la arquitectura, Robin Evans, que se cita mucho en la escuela de arquitectura, que escribió sobre un asunto muy interesante de la... He tratado con mucha más relevancia a Veronese. Decía que creía percibir que los personajes en cada escena se tocan mucho, se entrelazan y se tocan constantemente. Aquí en el cuadro de Veronese es espectacular. Todo el mundo se está tocando, todo el mundo está en contacto íntimo. Robin Evans también decía que en las novelas, en las narraciones renacentistas de la época, empiezan a ocurrir cosas que ahora no ocurrirían. Alguien está en una habitación, se abre una puerta y pasa una persona, porque la habitación ya tiene dos puertas. Se ocurren encuentros fortuitos o divertidos, algunos más o menos procaces, pero en todo caso, que hablan de un tipo de convivencia diferente a la que experimentamos en la vivienda a la que estamos acostumbrados, una vivienda que prima eh, muy bien armado sobre cómo la normativa que empezó en Inglaterra se genera con ciertos intereses no muy claros. Más que generar higiene, lo que quieren crear es orden y evitar que la gente haga cierta desconfianza hacia lo que puede. En una casa que tiene muchas puertas, una casa donde conviven muchas familias, la sociedad puritana inglesa estaría pensando, aquí pasan cosas raras. Y entonces el hecho de que cada habitación tenga una puerta, que a veces no se mezcle mucho, es algo saludable según la normativa inglesa. Ese discurso de Eva es muy interesante porque nos hace pensar en que si no deberíamos estar provocando, allí donde podamos, en las viviendas, lugares donde estamos casi obligados a mezclarnos, pero ocurren cosas inesperadas en los sitios inesperados, en los lugares que no están pensados para hacer nada, pero que donde de repente se puede celebrar una experiencia. De ahí el título de ¿Dónde hablaremos mañana? Que tiene que ver con si en la cena en casa de Simón están hablando en el porche, en el espacio intermedio, no dentro de una casa, ni en la calle, sino en el espacio, que no en el interior, en el espacio gratis, espacio compartido, ¿dónde será ese espacio? Y de ahí viene la reflexión de algunos de estos proyectos que voy a contar ahora viviendo, que no surgen necesariamente de ese concepto, pero acaban siendo ese concepto por otro motivo. El primero de ellos, y lo coincide con lo que comentaba antes, el proyecto Conil de la Frontera, el primero de los proyectos que hicimos en Conil de la Frontera, que está en la exposición de la nueva ministerio que estamos creando allí, la maqueta que ahora saldrá aquí. Es un proyecto que también preside esta charla con esa foto de los niños de este proyecto, donde está una foto de la escalera. Un proyecto que yo siempre lo he contado de una manera muy académica. Lo que pasa es que a este proyecto también he contado otras veces, diciendo que un proyecto como la película Rashomon, que tengo otras versiones, no sabe cuál es la correcta, nadie sabe cuál es la correcta a la hora de contar. Pero la película de Rashomon ocurre un incidente y hay personas que lo cuentan de distinta manera, no se sabe nunca, no se sabe al final lo que ha ocurrido en realidad. Se puede contar de la siguiente manera. El proyecto en Conil, en pueblo costero, muy rural para el turismo, lo descubrió, pero un pueblo que casi estaba a mitad del siglo XX, estaba en el siglo XIX, porque era un pueblo un poquito apartado de las vías habituales. Insisto que era el turismo la transformado en un destino prioritario. Es un lugar que conserva todavía estos lugares que ellos llaman corrales, pero no son corrales de vecinos, a la manera de una corrala, no se mora, ellos llaman corrales, son una cosa muy singular, son calles privadas, son calles, un turista que ahora mismo pase por esta calle del fondo no advertirá, es difícil que advierta que hay una puerta que piensa que hay una vivienda y en realidad es de una calle semi-privada. Por el día está abierta, por la noche la cierran.
ha conservado una tipología que solo existe en Conil, que es, nada, estamos hablando de 2 metros, 2,5 metros de ancho, donde abren las casas y hay mesas que pueden salir en algún momento del día, las mesas se mueven y comparten, y la gente comparte ese espacio. Ese tipo de espacio que recuerda a estas como imágenes donde en espacios compartidos que aparecen en el libro de Christopher Alessandri y del lenguaje del patrón, nosotros conocerán, y que reivindican el espacio in-between, el espacio intermedio, pues se puede decir que en el proyecto dio lugar a la resolución de una manzana para 30 viviendas, en una manzana de 3 plantas, en una zona de expansión, en una zona de periferia. El proyecto se puede contar de una manera muy sencilla. En este espacio de 2 metros y 30 centímetros inferior, tiene el ancho suficiente, el ancho justo y la longitud justa de uno de los corrales. Situando una escalera en un extremo y otra en el otro extremo, uno consigue tener ese recorrido constante en los vecinos, y si cada vivienda, a cada vivienda se le da con un pequeño porche abierto a ese espacio, y cada vivienda se ilumina y ventila por un patio propio con las dimensiones mínimas, uno consigue este espacio de convivencia, espacio intermedio delante de cada vivienda, y también la ventilación cruzada necesaria para toda la vivienda y la iluminación de ese espacio. Se podría definir este proyecto como una reivindicación de esos lugares que tiene la propia. Y digo que así se presentó el proyecto en división igual que en el concurso, una época donde la Andalucía compraba muchos concursos para vivienda social. Así se defendió y así se ejecutó. Digo lo de las 3 versiones porque en realidad, como suele ocurrir en los proyectos, las cosas no son puramente una razón. En realidad, es una mezcla de razones. La razón originaria no fue esa. Nosotros en el estudio habíamos trabajado en estos proyectos con la idea de hacer pisos, viviendas, en un cuadrado, con todo lo que necesitara la vivienda, y sumar como cuadrados en torno a su propio patio, hacer como mini casas patio. Entonces andaba buscando sitios donde colocar, con proyectos, concursos, donde colocar esa idea de pequeñas casas patio, de forma cuadrada que se van como uniendo. En realidad, ya no se sabe muy bien si la idea de los corrales fue previa o venía de esta elaboración previa del estudio de las casas cuadradas con su propio patio, las mini casas patio, o venía de donde un miembro del jurado, al que consultamos después de hacer el proyecto, dijo que había sido lo que me había llamado la atención, no tiene nada que ver con eso, y habló de un tema de medida. Un tema de medida. Cuando tenemos un bloque de vivienda que tiene 23, 24 metros, es una medida muy rara. 23 metros es una medida muy rara, porque si tuviera 8 metros, o de 8 a 12 metros, haríamos un doble crucero en su escalera y de un piso. Si tuviéramos un 30 metros o 28 metros, funcionaría muy bien un doble crujía aquí, otro doble crujía aquí y un patio de manzana. Pero si tienes 22 metros, 23 metros, casi. O te sale un patio de manzana en el edificio existente así de estrecho, o tienes que hacer un bloque Nash, que es la mitad del bloque Nash. Luego lo que le da 4 viviendas con pequeños patios, pero los patios no están comunicados. Sale doble individualidad de la parcela. Entonces, lo que llamó la atención a la persona que valoró las propuestas fue que era una versión como idónea para la medida como de un bloque NH descoyuntado para ahorrarse escaleras. En el fondo, gran parte de las propuestas, a mi juicio interesantes de esa época en Andalucía, tienen que ver con la reivindicación de la galería, que es una reivindicación económica, que con una galería ahorran infinita, si hay que con un ascensor, ahorran un ascensor. Entonces hay una mezcla de motivos en este proyecto muy interesante, donde uno no sabe qué es la causa de qué, si la medida fue la causa de que apareciera el corral fue la causa de que apareciera la medida. Yo lo cuento con las 3 versiones porque yo tampoco sé muy bien en el estudio cómo surgió la idea, pero sí fue el comienzo de una investigación de las posibilidades de una galería del espacio, obligar a la gente a andar, a moverse dentro del bloque y buscar la escalera y encontrar, no en la medida
de lo que habla Robin Evans, de que estoy en una habitación y se me abre una puerta que no es la que me espera y me sale una persona que va a cruzar y me sorprende haciendo algo inapropiado o haciendo algo divertido. No es como dice Robin Evans, pero a lo mejor en el tránsito entre llegar a la escalera, otro moverse una escalera a otra, ocurren cosas. O los niños pueden jugar, o hacer una carrera, o relacionarse, o hacer un corro, como en la fotografía que ilustra esta conferencia. Esta es la maqueta que está en una maqueta chiquitita que le hicimos parte de la exposición, no es una maqueta de proyecto, se hizo después una exposición que hubo con ocasión del premio de Andalucía de Arquitectura, donde estuvo seleccionado para la exposición. Y aparece, bueno, aparece el volumen y aparece también el asunto principal en naranja, que es la galería con los patios. Este es el efecto final. Eh, Economía tope, y en los proyectos iniciales, el proyecto que se presentaba inicialmente era muy optimista. Tenía un zócalo de piedra, esto se iba a acabar, los cubos que salen iban a acabarse en otro material, pero a veces, como solía yo decir en el máster de una colectiva, que no, cuando me invitaban en Madrid, solía decir, a veces la economía eh, beneficia los proyectos, porque como no hay dinero, empieza a limpiarlo todo y los proyectos monomaterial funcionan fíjate, mucho mejor. De hecho, no hay zócalo y hay una línea que marca el zócalo por si hay que repintar el zócalo, marca el cortado ahí. El zócalo lo que sí tiene es un tratamiento de un revoco muy, muy rugoso, casi a la tirolesa, que según cómo ve la luz, se ve más oscuro que lo de arriba, se ve más claro, se diferencia, una forma de hacer como una, aquí se ve más oscuro, porque la luz la ve distinto, como muy rugoso, se ve como en sombra y aparece ahí marcado. Bueno, es el efecto, y este es el corral que se superpone en las tres plantas, con ese espacio previo que tiene delante de cada vivienda. Este es el día de recién concedida la vivienda, los usuarios son viviendas en alquiler, donde está una foto que la hice yo y donde a mí me llama la atención que en ese ilustra el asunto de la privacidad y lo que el espacio que hace propio. El niño está esperando a que yo haga la foto para salir no sabe, está en su casa, no está en su casa, está justo en el punto entre lo que es su pequeño porche y el espacio colectivo. Y lo que viene a continuación son fotografías de 10 años después. 10 años después repintaron la vivienda y un amigo mío fotógrafo, Javier Oribe, fue para allá y fotografió la vivienda lo que había pasado 10 años después. Estaba muy reluciente porque la habían repintado. Aquí se ve con él. Había una moto en la calle había las macetas, habían proliferado y había este tipo de ambiente que había 10 años después en el sitio. Y esta es la fotografía que ilustra la charla. Mm, el proyecto, la obra, tuvo bastante reconocimiento y en Conil y el ayuntamiento nos invitó a participar posteriormente en otra parcela pequeñita que teníamos. Hicimos algunos otros proyectos con otras tipologías, pero nos invitó a participar en otro concurso, una parcela más pequeña, y nos lo planteamos siguiendo el modelo, porque había tenido bastante aceptación y parecía que encajaba, aunque en este caso ya en un lugar de más periferia, en la zona que conocemos como Pocito Blanco. Y el razonamiento fue el siguiente, eh, aquí aparece la zona. Em, de nuevo las manzanas tienen como, estos son lo que está ocurriendo al lado, este es el ancho de manzana, donde puede ocurrir ya o un bloque en H reducido o un doble crujía con un patio de luces en medio y un espacio interior relativamente reducido. Es un proyecto que es bastante bueno, pero que asume que la medida
es la adecuada para hacer un patio interior. Nosotros nos encargamos de este solar de aquí, que es el que aparece aquí detrás, ese de ahí arriba, donde la medida es la misma, pero claro, la medida adecuada para usar esta idea de la calle compartida no es la del solar. De hecho, la normativa, aquí está, la normativa abogaba porque se hiciera lo posible un patio de manzana. De hecho, es lo que se recomendaba. No recuerdo si estaba obligado o no. Entonces nosotros analizamos la situación también, está orientado al sur completamente. Delante no hay vivienda, hay un pequeño hotel delante, hay una zona, hay un hotel justo delante y toda esta zona ya no es de vivienda, toda esa parcela. Y la opción fue multiplicar el espacio compartido, multiplicarlo. Sí, apostamos en generar de nuevo las calles, pero dotar a la vivienda, también compactando el parking para que no gastar más ah, dinero en hacer un parking más grande de lo necesario. Era suficiente con este ancho de aparcamiento, pero generarle al sur, una fachada al sur con un pequeño jardín, un parking privado que daría frente a la zona del hotel y de alguna manera dejaría las viviendas del bullicio de lo que puede ser esa zona que ya no es de vivienda. Así se hizo, esa es la maqueta que se presentó, aparece la entrada, queda vallado con un porche de entrada, donde están los buzones y hay un posible espacio de compartir aquí delante, y luego la entrada, el zaguán de entrada y las calles que se superponen. Así se hizo, se modificó el tipo de vivienda, se le agregó a un tendedero, se perfeccionó, digamos, el tipo, mm, pero se clonó la idea de la calle compartida, en este caso, complementada con una secuencia previa de jardín delantero, zaguán, calle compartida en este sitio. Aquí sí hay parking y aquí ya en el anterior no hay ascensor, no es obligatorio y no se hizo. Para bajar más dos no era requerido. Aquí con el parking ya tiene ascensor. Este es el resultado final. Hay un cierre con una valla semitransparente de chapa perforada plegada y hay un espacio previo, un porche comunal donde están los buzones y se pueden celebrar pequeñas reuniones, se puede estar a cobijo antes de entrar en la es el porche delantero, el patio, y de nuevo el concepto del espacio compartido, en este caso recién entregado a la vivienda. Esta idea de la galería nos llevó durante un tiempo a estirar al máximo las posibilidades de la vivienda social, donde la economía se medía también por la rentabilidad del núcleo de escalera. Era un índice que puntuaba bien y también en las convocatorias y que de alguna manera era efectivo, porque si se conseguía una cierta rentabilidad en el núcleo de escaleras, el ahorro de ascensor era considerable y a efecto de lo que queríamos conseguir tenía también su significación. Teníamos esa calles de paso obligado de compartir, en este caso ah, se trata de un edificio de otra escala y nos permiten encontrar ese tipo de sensaciones en otro tipo de escalas. Aquí está la maqueta, me aparece el bloque perimetral y un bloque central en torno a un gran patio de manzana comunicado por galerías que aparecen aquí generando, cuando se duplican, generan estos espacios de encuentro delante de cada par de viviendas en el bloque común. El tipo de vivienda, en este caso, vivienda social clásica, muy compacta, crujía y media, cocina y baño en fachada interior, o doble crujía, combinado con un sistema de doble crujía con dormitorio y salones a fachada, o un dormitorio y cocina, el núcleo cocina-baño empaquetado hacia el patio interior. La regla de la vivienda social en cuanto a configuración se cumple, son casi, hemos repetido de memoria, compactar baños, compactar viviendas y economizar fachadas, porque los presupuestos se llevaban aquí al límite. Se hizo mucha vivienda pública en Andalucía en aquella época
y se hizo a costa también de que los presupuestos eran como al límite de lo que se podía conseguir. La prioridad era más vivienda antes que menos vivienda, pero más caro. Este proyecto de Jerez se configuró así. Estas son imágenes acabadas en ladrillo, la imagen exterior del patio central y los sistemas de galería que en un punto del bloque sobresalen hacia el patio. Se separan de la fachada y generan estos balcones hacia el patio interior. En cada cruce, la galería se duplica y genera estos balcones, espacios de estancia de casi de 3 metros de ancho que permiten reunirse, juntarse, incluso sacar mesas, relacionarse en esos espacios de cruce. Ya digo que durante las siguientes oportunidades llegamos a estirar en otras tipologías el concepto de las calles interiores. En este caso, hicimos como dos proyectos para la Empresa Mundial de Vivienda de Sevilla, donde ahí la exigencia fue mucho mayor en cuanto a economía, y también había una exigencia normativa, porque hicimos dos bloques de vivienda ya de una escala bastante considerable, mm, donde la volumetría estaba totalmente definida por el plan. El plan parcial de Polígono Aeropuerto, de esta zona de Sevilla, define completamente la volumetría, altura, ancho, lo que es. Una volumetría que se definía como en esta maqueta de cartulina, hecha al principio para saber con qué íbamos a trabajar. Es la volumetría con la que se contaba bloques de en torno a 15 metros de ancho que se transforman en bloque cabecera en un bloque de cerca de 30 metros de ancho. Con eso había que jugar. La distancia de 15 metros es una distancia muy comprometida, porque 15 metros de ancho casi que es muy difícil economizar núcleos de escalera o generar comunicación en el interior trabajando con 15 metros, porque eso te lleva o al bloque en H, o con el núcleo de escalera en medio, o lo siguiente que es vivienda de 7, de crujía y media, pasillo y crujía y media del otro lado. ¿Qué fue lo que utilizamos aquí? Una idea de una especie de estilización del concepto de CONI, que es, vale, podríamos haber hecho un núcleo de escalera y haber hecho como portales y bloques en H. Núcleo de escalera teniendo 4 viviendas con un ascensor. Es fácil de descomponer este bloque así. Y aquí se puede haber hecho algo parecido, pero decidimos jugar a lo mismo, es decir, provocar que en una volumetría de una cierta complejidad, como ese conjunto de volúmenes que aparece aquí, generar calles que permitieran al usuario recorrer todo el edificio y relacionarse entre ellos sin necesidad de salir fuera. Esa fue la idea de generar esta calle que recorre todo con un escaleras, escaleras protegidas contra el incendio, y donde se utiliza el concepto del bloque de crujía y media. Prácticamente no es crujía y media, porque se estira la longitud del salón y la cocina se saca fachada, al contrario que las que hemos visto de Conil, y donde las holguras se utilizan para generar ventilación natural y una cierta iluminación a esa galería que recorre los patios. Ya no es posible generar un patio normativo, aquí puede haber un dormitorio, pero sí te crean ensanchamientos visuales y la sensación de que vas andando por un sitio que se va expandiendo. Nosotros hicimos aquí un experimento aquí un poco singular, que fue pensar en estos elementos de expansión como algo que fuera, no sé cómo calificarlo, un poquito entre pop y antiguo, como supongo que cuando alguien en la antigüedad pintaba un fresco en una pared, pensaba que de esa manera se creaba la ilusión de que la pared se desvanece, de que cuando hay un fresco, y más si se hacían falsas perspectivas o se dibujaban paisajes, una manera de que la pared no te limite. Entonces, a mitad de obra, en el estudio trabajaba un grafitero, arquitecto grafitero, y le unos amigos y les propusimos que le dijeran a la empresa constructora si ellos pintaban los patios con el
presupuesto que había para pintar los patios en blanco, ellos hacían una composición de algo divertido que podría am, am, ser un especie de mural. Sí, no exactamente. Ellos diseñaron, profesionaron la propiedad, una idea de pensar que los patios son elementos donde un elemento natural crece por los patios y va cambiando según las estaciones. Entonces, entre grafiteros hicieron un proyecto, lo del ayuntamiento, se lo aprobó y decoraron con distintos estilos lo que podía ser el concepto de elementos vegetales subiendo por los patios. Y fue la consecuencia de ese concepto fue que en los patios interiores empezaron a aparecer como estas cosas. Ese, o estas de aquí. Ese asunto gustó a la propiedad y en la siguiente obra que también hicimos, ganado por concurso también en el ayuntamiento, para un bloque de la misma calle, con la misma normativa limitante en cuanto a volumen, que es este de aquí, usamos la misma estrategia, es clonado del otro, y en este caso ya el tratamiento del espacio, de ese espacio compartido, el espacio que invita a eso, se hizo con la colaboración de Francisco Pérez Valencia, un reconocido pintor abstracto de Sevilla, que hizo lo mismo que el arquitecto, propuso su proyecto, le dimos ideas de decoración como abstracta a los espacios interiores, a base de, como si fuera un conjunto de ilustraciones tipo roscos, como rectángulos de colores que van como intercambiando sus posiciones. Y al final, vamos, tuvieron como estas cosas en el interior. Ya los patios no son patios donde pueden abrir habitaciones, son patios de luces que iluminan el espacio y son patios de ventilación de ese espacio interior que comunica toda la promoción. Es el espacio interior que se genera. Espacio intermedio, espacio compartido. En aquella época hicimos el edificio de oficinas para la empresa municipal de agua de Sevilla. La empresa municipal de agua de Sevilla tenía estas instalaciones, unos talleres de reparación, una pequeña oficina aquí. Y aquí conseguimos el encargo de trasladar ahí las oficinas, gran parte de las oficinas que estaban en el centro de Sevilla. La oficina que tiene que ver más con la operación y que con la gestión. Se trasladaron a un polígono industrial de Sevilla, el polígono Carretera Amarilla, el PICA de Sevilla, se trasladó ahí y hicimos el proyecto de ampliación de la oficina con esta pieza que iba a albergar la dirección, la dirección y todas las oficinas de mantenimiento, reparaciones, de la red, de todo eso. Una oficina donde uno de los requerimientos de los directivos de la persona de la clienta era que todo tiene que ser como despacho individual. Los defendían diciendo que hablan mucho por teléfono y que se molestan mucho lo uno al otro. Entonces nosotros atendimos ese requerimiento, pero proponiendo que el espacio principal de la oficina no iba a ser el despacho, sino el espacio compartido. No prescribían casi salas de reuniones y nosotros propusimos que todo el espacio central iba a ser un espacio de patio y sala de reuniones, porque la gente querría estar en el espacio individual, pero a la larga no se produce en las reuniones. Y todo el concepto de oficina que se planteó tiene bastante que ver con un concepto casi de vivienda, porque cuando uno mira la planta como de lejos, ese, un bloque de este ancho, con ese conjunto de patios de luces, puede ser, si uno lo divide por aquí, te van saliendo las medidas también de un bloque como de vivienda, porque esa idea de utilizar el recurso al patio también en la oficina y de generar el espacio compartido en medio, nos sirvió para que generar esta banda central con unos cubos de vidrio que se perciben desde cualquier sitio, que amplían las vistas, donde la gente se reúne. Tratamos aquí de exportar esa sensación de tener en el centro del edificio el espacio de circulación y el espacio compartido. Que en planta baja un espacio compartido, abierto,
se podía jardinar, proponíamos un macetero con un árbol en la planta baja, donde iban a estar principalmente los operarios, los que entran después y dan los partes de mantenimiento, se viene a la planta baja, y arriba donde están los directivos con un conjunto de salas de reuniones en medio. Mm, El edificio está en medio de un polígono industrial lleno de todo tipo de cosas, desde mayoristas chinos ah, la, hasta la sociedad del taxi, hasta industriales, hay de todo, muy variopinto. Y el edificio lo tratamos de una manera dual. El exterior iba a ser la empresa de agua, se tenía que singularizar ese maremágnum de cosas que ocurren en el polígono, es un edificio de acero inoxidable, bastante reflectante, donde y además con un acabado no en plancha tipo algodón, sino en plancha de acero inoxidable plegado, que tiene unas pequeñas, cuando utiliza el acero inoxidable, tal cual llega en su chapa y lo pliega, todavía le quedan en general pequeñas ondulaciones y daba como nos gustaba imaginarlo como un acabado como acuoso de empresa de agua. Creo que le pareció bien, pareció que era una manera. Pero a cambio, el interior propusimos hacerlo como muy doméstico. Un interior donde teníamos revestimiento de madera y los patios como que estuvieran como en su casa. Eso sí, los patios de luz se relacionaban con los lugares de reunión visualmente de forma total, sin interrupciones. Un buen equilibrio donde la gente sale de los despachos, sale de las guaridas y se relaciona en el espacio de reunión. Hicimos otra cosa que fue utilizar el acero inoxidable en los techos. El techo es completamente desmontable en todos los sitios y genera un asunto muy, bueno, aparte de acabar aquí el cerramiento de madera y dejar aquello que tiene visual por lo alto, generaba un asunto muy interesante que el techo refleja también lo que por el pasillo se genera un efecto no deseado, pero bastante simpático, que a través del techo la privacidad que está es bastante relativa, porque con el techo ves lo que está ocurriendo en el interior. Que, sí, que no sería el caso, seguro que no es el caso, si alguien pensaba que la privacidad de la oficina individual iba a garantizar, pues tú más la todo, el techo representase de la propiedad. Un efecto indeseado del, pero que resultaba tan simpático, bastante comentado por ellos, pues, sobre todo por los jefes. El espacio transparente en medio de las reuniones. Y aquí hay alguna fotografía, una fotógrafa amiga nuestra se pasó por el edificio al cabo del tiempo, decidimos sacar alguna foto de esos espacios. Lo que pasa es que tenía un concepto de fotografía, un poco como en la serie de El ala oeste de la Casa Blanca, todos estos tonos como que parecen así tan sombra, pues sacó ese. En realidad son más luminosas, lo que pasa es que las sacamos en diafragma bastante cerrado para que aparezcan esta entrada de luz así. Esos son los espacios de reuniones que aparecen aquí fotografiados años después. Creo que esta imagen está tomada desde fuera y el vídeo está reflejando algo que está ocurriendo detrás, creo yo. Porque si no, no entiendo por qué se produce esa veladura. No es tan larga la sala de reunión, pero genera esos efectos de irrealidad entre lo que refleja el vídeo y lo que se ve en el fondo transparente. Esa es otra imagen del interior. No sé, del patio. Esta es la planta baja donde están fundamentalmente los operarios dando los partes, acaban de llegar a uno de los patios. Son patios con lamas motorizadas, regulables, que podemos conocer o abrirse a voluntad del propietario. Esta es la planta baja. Ahora, hemos hablado de hasta ahora de compartimos. Los siguientes puntos van a ser más breves porque me quería entretener en vivienda, en vivienda social. Pero me gustaría hablar también de cómo esa idea del espacio compartido, del espacio mutual, el espacio en vivo, se lleva. Sí. Por lo que pongo
la normativa del gato de Montaigne. El gato de Montaigne es, le dar una gata, mm, hace referencia a un texto a un filósofo, bastante de moda, no puede que esto nacional, Richard Sennett, que habla de mm, uno de los ensayos de Michel Montaigne, un pensador renacentista francés, tan influyente en el pensamiento europeo. Un ensayo que se titula El elogio de Sebon. Mm, Dice una frase que han utilizado mucho los filósofos, que dice, cuando estoy jugando con mi gata, no estoy seguro si soy lo que está jugando o es la gata estoy jugando yo con ella o es la gata la que está jugando conmigo. Hay un filósofo ruso, Mikhail Bakhtin, eh, que utilizando esa frase habla de un concepto que luego tuvo bastante difusión, que es lo que llaman las conversaciones dialógicas y las discusiones en oposición a las discusiones dialécticas. Entonces, diciendo que todo el mundo pensamos que cuando hay un problema y dos opiniones distintas se resuelven con la dialéctica. Y la dialéctica está muy bien, consiste en que tú hablas, yo hablo y llegamos a un punto en común de lo que está diciendo, lo que estoy diciendo, vamos a llegar a un punto que estemos de acuerdo porque uno quiere sacar el factor común. Y este filósofo dice que hay un paso más, que es las relaciones dialógicas. Y las describe de la siguiente manera, es que no se trata de que empezamos a hablar de conceptos distintos, tenemos posiciones distintas y sacamos factor común, sino que empezamos a hablar y en el transcurso de lo que estamos hablando, tú has mejorado, has cambiado de opinión y yo también he cambiado de opinión. Y llegamos a un punto inesperado después. Eso es lo que él habla del asunto de las relaciones dialógicas. Mm, yo creo que en las discusiones de arquitectura con los intervinientes en cada proyecto se dan muchas situaciones donde las relaciones dialógicas pueden sacar muchos frutos. Si el que va a relacionarse con eso en cada situación está abierto a cambiar y mejorar o a ir a otro sitio, pero tiene que ser mutuo. Lo digo porque en algunos ejemplos de vivienda, por ejemplo, en este caso de la vivienda del Bar San Jerónimo de Sevilla, que lo contaré rápidamente, eh, se produjo una situación de este tipo, que son habituales en los proyectos. Una vivienda de la empresa de la vivienda de Sevilla, en un barrio periférico, ah, relativamente histórico, construido en los años 40, en la parte existente. Este es el barrio, aquí se ve un poco pixelada la foto. El bloque está aquí y tenía que completar un barrio construido en la posguerra, que son estos bloques de aquí donde la normativa del plan parcial se hacía eco de lo que aquí está ocurriendo. Son viviendas muy económicas, que dejan un patio central unitario en el centro. La normativa se hacía eco de esa tipología e imponía al que estos bloques, a los bloques que vinieron después, esto es lo que se hizo antes, pero los bloques que vinieron después, este es el nuestro, imponía esa normativa. Y la regla estaba muy clara. No se puede dividir el patio no se puede dividir, porque tenemos que completar el barrio San Jerónimo. Y la buena regla, lo puedes dividir, no lo puedes dividir, pero claro, si la arquitectura te obliga a algunos salientes, te permitimos hacer salientes hasta una medida. Entonces, estas sentadas con el ayuntamiento, estas conversaciones que tuvimos, empezamos como cada uno en una posición. Nosotros pensamos que un patio, lo mismo que en Conil, un patio tan estrecho, es una pena no comunicarse, no tener espacio compartido, no ocurrir, no relacionar. Aunque fuera un bloque en H normal, sería lo lógico tener relacionar una ciudad con otra. Y la doctrina decía, no, que aquí hay un genius loci, hay una forma de actuar en el sitio, que se va a este bloque se le prohibió hacerlo y por qué íbamos a hacerlo. Entonces empezamos como a hablar y empezamos a hacer como dibujos como esto, decir, vale, esto es lo que proponéis, pero esto lo podríamos hacer porque la normativa permitiría salientes. Entonces, ¿hay alguna manera de que podamos ponernos de acuerdo de que es uno de los últimos bloques que quedan por construir? ¿No sería más lógico
tratar de... Nosotros renunciamos a dividir, pero vosotros nos permitís relacionar los bloques. Y llegamos como a esta idea de que vamos a hacer algo que sea a la vez transparente y a la vez que permita realizar esos bloques. Entonces, el recurso es muy sencillo, el típico bloque en H estilizado con núcleos escaleras que cruza, pues siempre que hubiera como ese, no es ni transparente ni totalmente unido. Entonces, lo que hicimos fue, son divisiones, son uniones entre un bloque y otro con acristaladas, medio cristaladas en la planta alta y transparentes, completamente transparentes en la planta baja. Es un bloque muy eficiente, muy clásico en cierto modo, porque no es una tecnología inventada, pero sí muestra cómo solemos demonizar a veces a los urbanistas o a quien ha hecho normas o a las personas que nos ponen las reglas. Y suele dar resultado no ir con esa sensación como negativa, sino que suele dar resultado, vamos a darle y a lo mejor los que estamos equivocados somos nosotros y hay que tener algo de atención a lo que nos dicen. Este fue el bloque ejecutado en su momento, con esa transparencia en planta baja, con esa eliminación. Y de nuevo, no lo publico. Sí, a ver, eso fue al año siguiente. Al año siguiente. Otra de las frases ilustrativas del concepto que van siguiendo con el proyecto, hasta donde alcanza la voz, se surgió de este proyecto, un proyecto de un concurso que fue premiado, pero no fue seleccionado para hacerse. Un proyecto para viviendas para jóvenes y mayores en el barrio San Bernardo de Sevilla, en una zona semiperiférica de Sevilla, de edificación abierta, donde quedaba un solar con esta forma como extraña, como pentagonal, frente a una avenida bastante, con bastante actividad, con bastante tráfico y con bastante actividad. A diferencia de otras propuestas que exploraron pues, el bloque continuo, incluso el bloque en galería o otras propuestas, o división inquieta, nosotros propusimos crear un ágora, crear una especie de relación, ya que no íbamos, pensamos que había que sistematizar la parcela y pensamos que esta forma de trapecio encajaba bien, movida aquí, siempre que se relacionaran a través de una plaza superior. El programa era mixto, había como locales comerciales, locales comunes, locales para la calle. Llevamos todo lo que tiene que ver con la calle a la planta zócalo de abajo y de ahí para arriba una especie de planta noble comunitaria, una planta tratada con todo el mimo y el cariño, porque pensamos que podría tener sentido crear el espacio de relación en lo alto, dominando la calle y alejada de la actividad diaria y con un sentido de la semiprivacidad. Claro, sería un sitio que podría ser semipúblico, podríamos celebrar reuniones, hacer celebraciones, hacer verbenas, lo que quisieran en la parte alta, para lo cual los propios bloques se tallaban para generar estos espacios de porche en el interior. ¿Por qué llevo a esta reflexión que he titulado Hasta donde alcanza la voz? Con esto escribí alguna vez textos haciendo referencia también a Richard Sennett, en uno de sus libros, Carne y Piedra, habla de la Ágora de Atenas. De la Ágora de Atenas cuantifica cuántas personas la podían ocupar cuando se acudían todos los griegos, todos los atenienses que tenían derecho a voto. Todos suben a ejercer derecho a voto, pues salen 6.000 los que salieron. Y el espacio del Ágora son pues 40.000 metros cuadrados, lo que daba. Eso le daba como una cierta densidad. Y él lo explica como que es el espacio hasta donde alcanza la voz. ¿Ya? ¿Cómo se miden los espacios en Atenas? Lo que te oigo es un espacio público, hasta donde alcanza la voz. Entonces, esa idea de hasta donde alcanza la voz estaba como presente en esta idea de ¿cuántas personas va a haber aquí? Hay 143 viviendas, multiplicando por el número de gente.
de personas que hay, tantas personas, tantos metros cuadrados, curiosamente da una densidad parecida a la, si se van todos ahí, da una densidad parecida a la de el Ágora de Atenas. Sí, el número de personas dividiendo el cuadrado va muy parecido a esto. Y igual esa reflexión de un siguiente tipo de espacio compartido sería el espacio no interior o no semi-interior, sino el espacio ágora, el espacio que no es de la calle todavía, no pertenece exactamente a ningún bloque, pero se extiende en el bloque interior y es de paso obligado. El espacio ágora, la maqueta que hicimos para desarrollarlo, y estas las plantas que se ven tan extrañas, esa forma de dibujarla, porque propusimos, eran viviendas de alquiler, no de larga duración. Entonces propusimos un sistema como de prefabricados, de piezas tipo mueble, que se podían cambiar si se requerían más habitaciones, se sale aquí. Si requerían más habitaciones, pues quita este mueble y te sale más grande, o lo lleva a un almacén que proponíamos como debajo. Esas son las alternativas de distribución que se proponían según los muebles que colocaras. Y bueno, estas son las mitades del parque y la foto. Ideas que surgen al hilo de estas cuestiones. Otro de los textos que en aquello pues escribimos a partir de este título se buscan santuarios y a partir de esta imagen está una portada en New York de la revista esta, americana que me llamó la atención en su momento. En New York se suele encargar a artistas gráficos los más relevantes de encargar las portadas y algunos de ellos se lucen. Esta es una imagen que me llama la atención por lo que significa. Parece una ciudad donde cada edificio tiene una marca. Cada edificio o se está dedicando a algo comercial o está anunciando algo comercial. Y la frase se busca santuarios tiene que ver de nuevo con esa idea de que qué sitios hay en la ciudad donde yo pueda ir sin que me cueste dinero o me esté tratando de vender algo. ¿Qué sitios hay en la ciudad? Algunos de los historiadores cuentan, hablando en ciudad medieval, que había sitios de impunidad. Si entrabas en una iglesia o en un convento, no te podías meter ahí. El propio Sénec, su Carne y Piedra, y Misa de Ojo, en uno de los textos de lo que él habla, en los que él habla de este asunto, cita también los jardines, los claustros de los conventos y los jardines al lado de la iglesia o de las catedrales, como espacios de impunidad. Y yo lo interpreto eso no solo como espacios de impunidad, sino espacios compartidos donde no depende tu capacidad de adquirir o tu capacidad de comprar y tu capacidad de ser asaltado por la publicidad o de ser requerido a comprar algo, queda desactivada. Donde se puede generar en la ciudad lo que llamamos espacios santuarios, espacios protegidos. De ahí el nombre de Se Buscan Santuarios. Un ejemplo que nos hizo pensar sobre esta cuestión fue el Centro de Salud Lucano, Córdoba. El Centro de Salud Lucano de Córdoba es una imagen de la planta baja. Y esto es la mezquita de Córdoba, este es el puente peatonal que prolonga la calle San Fernando de Córdoba. Y este solar de aquí, que tiene esta forma tan rara, procede de la asociación de varias viviendas en el siglo XX y de la demolición de un antiguo cine de verano que tenía aquí la sala principal y aquí la salida de emergencia y algunos espacios de servicio en este fondo. Había unos restos arqueológicos también a conservar, no mucho, y nosotros nos encantó entrar en un concurso la ejecución de un centro de salud para esta zona que no tenía centro de salud, ni una zona normalmente bastante envejecida, que demandaba ya donde salud propio. Y nos encontramos de nuevo un aspecto bastante dialógico, porque la normativa chica es muy estricta en cuanto a el respeto al Plan Especial de Protección del Casco Histórico de Córdoba, que establecía ciertas reglas también compositivas, pero era bastante inteligente en algunos aspectos. Cuando lo veía de una forma superficial y te iba a la ordenanza de composición, te podía
genera cierto rechazo, como parecía en principio como muy impositivo, pero algunos aspectos de su reglamentación obedecen a una lectura de la ciudad bastante interesante. La limitación de tamaños de patio, la limitación de proporciones, todo esto, tiene que ver con una lectura de la granulometría del centro histórico de Córdoba, donde los patios son máximos de este tamaño, son ni más pequeños que estos, ni más grandes que estos. Si de repente abre un patio muy grande, es una bomba en el parcelario. También habla del reconocimiento de los lugares de transición, de los zaguanes, los pasajes, todo esto asunto. Junto con ello también existía cierta regla de composición. Pero lo que parecía muy estricto en regla de composición luego no lo era tanto. Nosotros hicimos el proyecto y nos benefició. En varios sitios. Construir, generando a su alrededor un espacio de contemplación asociado como veréis ahora, a la colocación de los patios, era una oportunidad de, si el edificio se levantaba y todo su programa, o el programa principal, se llevaba a las plantas superiores, permitiría la generación de un espacio nuevo de la ciudad aquí, un nuevo pasaje de Córdoba y dos nuevos patios públicos en Córdoba. Así se hizo, se propuso todo el clásico programa de centros de salud, de esperas y consultas, se pliega ajustándose a las medianeras, respetando el tamaño máximo de patios que permite la normativa. Hay patios de todas las tipologías, patios grandes, patios pequeños, rendijas, patios cuadrados, hay como un poco de queso gruyere. Esta consulta que no tiene ventana se ilumina y ventila a través de esos pequeños patios. Cuando hicimos los números de presupuesto, se empezó a elaborar la ejecución, el proyecto era sensiblemente más caro de lo que se esperaba, porque habíamos desperdiciado una planta, habíamos construido una planta vacía, un espacio que podía haberse aprovechado. Aún así, la gerencia ahora mismo estaba muy positiva con esta idea de que el Centro de Salud se convirtiera en medio de una plaza, un lugar de contemplación, un lugar que de día iba a estar abierto. El turista que recorre esta calle cruza por aquí, se ahorra un paso, llega a la calle donde está la mezquita o a la zona de la Posada del Potro, que está aquí, un sitio muy turístico, acorta por aquí durante las horas de funcionamiento del centro de salud. Y como en los corrales de Conil, de noche se cierra. Mientras esto se cierra y aparece como un patio ya privado. Eso al final la consejería admitió que merecía la pena invertir un poco más, le aprobaron aumento de presupuesto. Tuvimos que respetar ciertas condicionantes, predominio de la cubierta de teja, el paisaje de cubierta de suelo había que respetarlos, y ciertas reglas de composición en la fachada, composición vertical, pero como macizo de hueco y tal. Eso sí, estos son los patios, el azul es el paisaje y las tipologías de patios que ocurren. Lo que ocurre en la fachada, respetando las reglas, huecos verticales, predomina el hueco sobre el vacío y el espacio de cada. ¿Hasta qué punto se interpretaron aquí las reglas? Pues las reglas ahí están interpretadas. Había que hacer las consultas se iluminan de forma continua, pero alguien podría decir,
eso no cumple las reglas de la composición. Sí las cumplen porque son huecos de composición vertical y predomina, cuando suman macizo, predomina macizo de hueco. En realidad no es lo que uno esperaría de una composición que procede de la regla del caso histórico, pero aquí pensábamos que era lo que más convenía al tipo de espacio que se quería, que iba a ser, en el fondo iba a ser un edificio flotante. La estructura es metálica, de casi 7,5 metros de luz, lo más respirable posible, un edificio flotante sobre el espacio de la memoria, del recurso arqueológico. No parecía que una composición como clásica de huecos cordobeses nos parecía lo más adecuado. Estas son las imágenes de ese pasaje, con los restos arqueológicos ahí en medio, el pequeño zaguán que hay unos pequeños. Eso es lo que ocurre cuando el centro de salud está cerrado, porque claro, había un montón de reglas que ver, que como discutir la regla de las puertas en Córdoba. La puerta en Córdoba, en principio, tiene que ser de madera y opaca. Pero claro, no habían autorizado esto considerarlo como un pasaje público y que tuviera cierta transparencia, como las rejas de un zaguán. Entonces llegamos a un acuerdo geométrico. Eh, Queremos madera, queremos transparencia, pues es una puerta de madera donde mide exactamente igual los 5 centímetros del poste de madera, son los 5 centímetros de aire. Que lo que ocurre cuando el turista pasa en fin de semana es lo que se vislumbra a través de esa reja de madera. Pero en la mayor parte del día es una invitación a recorrer, a recorrer. Y en el otro extremo del solar, el centro de salud es una vivienda más. El espacio interior, las entradas de la calle Lucán, la mineral al lado que no gentilmente derramaba su insignia sobre esta parcela. Y al igual que en otras ocasiones, fotografías al cabo del tiempo. Estas son fotografías ya al cabo del tiempo, ya con el centro de salud en funcionamiento. Nosotros le ofrecimos, venía en el presupuesto un 1% cultural que había que gastar, y ofrecimos la posibilidad de generar como paneles explicativos de los restos arqueológicos, que en el fondo tampoco tenían, ahí inflamos su importancia en carteles, y vamos, que la tenían, pero hicimos varios de estos expositores, probablemente con uno hubiera bastado, pero generó ese amueblamiento del espacio como en una sala de exposición, donde pillamos aquí a un amable vecino documentándose. Bueno, espacios, santuarios. Nos imaginamos también esa idea del espacio santuario en algún del centro de salud que hemos hecho. El centro de salud Alamillo de Sevilla es un edificio muy singular por las formas, no hay más que ver la maqueta del proyecto, sí, sino también por cómo surge. Surge por la necesidad de otro barrio, en este caso en Sevilla, muy periférico, de la variada al final del barrio de Macarena, dando ya a Pino Montano, donde la Consejería de Salud no disponía de un solar, pero que no pudo hacerse con él al final, y necesitaba hacer el centro de salud, y encontró que el PGO detectó, y no hay más que ver el PGO de Sevilla, tiene un montón de triángulos amarillos, porque donde el PGO no sabe lo que es espacio público, pero no sabe lo que puede ocurrir, de momento lo pone amarillo. Amarillo es equipamiento. Es decir, entonces hay muchos lugares que no se han desarrollado todavía, tienen como espacios vacíos, que como no se sabe lo que va a ocurrir, figura un equipamiento, pero muchas veces tienen forma de triángulo, curiosamente. Ya que veo un triángulo que en principio se pensaba que es imposible como soporte en el de salud. Nosotros habíamos ganado un concurso para hacerlo en otro solar y hubo que irlo aquí. Entonces aquí, a base de pequeños trucos, de basarnos en la normativa de que permite volar las plantas superiores la mitad de la fachada, entonces la mitad del triángulo está volando sobre la planta baja, con lo cual ganamos metros cuadrados. Utilizamos una serie de reglas normativas para hacer viable el triángulo como un espacio de que pudiera albergar un programa de 3.000 metros cuadrados, algo que no era fácil de meter en un triángulo. Pero el triángulo tuvo otra oportunidad, y tiene que ver con la idea esta de los santuarios, de lugares donde no puede entrar
gratis y hacer lo que quiera dentro y alejarse del mundanal ruido. De nuevo nos encontramos en un sitio con una vía de tráfico, una ronda de circulación de Sevilla bastante activa por aquí, y rodeado de bloques de los años 70, de bloques en H, masiva de aquella época, que, digamos, observan desde ese desfiladero de bloques lo que al centro de salud. Una decisión principal fue hacer un edificio muy en sí mismo, el espacio, en ese sentido, bastante salvo. Tranquilo antes de llegar al pequeño oráculo de, de las consultas, y un edificio bastante cerrado al exterior y abierto a lo que aparece aquí en la maqueta son unos lucernarios de forma triangular que meten la luz natural a ese espacio que se convierte en el protagonista del centro de salud. Este es el tipo de entorno que tiene el solar triangular del que partíamos antes de construirse. Esta es la maqueta, este es el lugar, esta es la distribución, consulta en torno al espacio central. Y ese espacio central está, el exterior es muy opaco, el exterior es mudo, el exterior oscuro, paneles dentro de un prefabricado de 8 metros de altura, forran todo el perímetro, acero inoxidable en zócalo para defenderse de las pintadas, era una de esos donde las pintadas se pueden limpiar fácilmente, porque es un barrio en aquella época eh, bastante propicio a las pintadas. Y ese aspecto ensimismado queríamos que contrastara con este tipo de interior. Era muy luminoso, un interior donde uno casi se olvida lo que tiene alrededor, un espacio, podríamos imaginar algún tipo de santuario donde muchas personas, hay muchas personas aficionadas a los centros de salud, y luego hay muchas personas también que tienen más tiempo libre el día que les toca el centro de salud, y ahí pasan gran parte de la mañana esperando, o a veces se encuentran con los vecinos. Un espacio, a su modo, son plazas públicas. Y como eso, ese triángulo de dimensiones muy limitadas, pero tratado con esa nobleza, nos inspiraba esa idea de un espacio santuario, un espacio que te ha olvidado del entorno, es totalmente diferente, es muy blanco, muy luminoso, muy sanitario, pero a la vez está bancos con esta vegetación de plantas medicinales y aromáticas que colocamos al lado. Pensamos que invitaban a utilizarse. La cubierta la queríamos haber hecho ajardinada, natural, pero nadie la iba a mantener, pensando que era en este caso la cuarta fachada, 3 fachadas verticales y una fachada horizontal muy visible desde los bloques perimetrales. No pudo ser natural, pero le hicimos de artificial, tiene ese aspecto más claro. Esa idea del espacio cobijado, espacio santuario también se puede reconocer en algunos de los proyectos desarrollados en aquel momento, como este de la vivienda junto a la Alameda de Hércules en Sevilla, donde nos encargamos de este solar de aquí, el único solar que quedaba en esta zona del centro histórico de Sevilla, para un programa que tenía la Junta de Andalucía para vivienda en alquiler para jóvenes y mayores. O eras joven o eras jubilado. No te alquilaban si no tenías esa condición. Pensaban que la mezcla de esas edades era como una especie de activador social que podía estar muy bien, y de hecho ha funcionado bastante bien en ese bloque. Viviendas muy pequeñas, muy reducidas, máximo 45 metros cuadrados, 1 y 2 dormitorios, en el único salón que se construyó esa zona. Nosotros cuando acometimos este proyecto nos encontramos con que había habido varios proyectos de vivienda ahí y nunca se habían construido. También nos encontramos con el informe arqueológico que habían como restos de un cementerio árabe y tal. Y pensábamos que de maldición india, cosas así. No, porque se construían, la razón. Nunca se habían construido. Había varios proyectos redactados, nunca se habían construido. La razón era muy tecnológica, que no se habían construido. La razón era la siguiente. Lo voy a contar aquí, aunque se ve desde lejos. Este unía, no era baladí el hecho de que se descubrieran
como restos de enterramiento y en distintos estratos. En el fondo era la causa, el sustrato. Se trata de lo siguiente, una zona de antigua huerta de Sevilla con mucho relleno, de época estaba ese relleno de poca consistencia, con lo cual obligaba a cimentar por pilotes. Y esta calle tiene una particularidad, esta calle de aquí tiene una particularidad, que la de entrada es de 2,3 metros. Ninguna máquina pilotadora del mundo cabe en 3 metros. Y una máquina de micropilota que cabría, si se tiene que micropilotar, así inviable la producción. Entonces la razón tiene que ver con el enterramiento, es decir, ese terreno no se puede cimentar entrando por esta calle. Y nosotros nos enfrentamos, nosotros dimos cuenta de eso, como seguramente se dieron cuenta otros redactores antiguamente, de esa situación, ya empezando de ejecución. Y realmente la acción de micropilotes, que también la planteamos, lo hacía inviable. ¿Qué hicimos? Pues tenemos el estudio técnico que decía que hay que pilotar más con pilotes o micropilotes o pilotos de Inca. ¿Y qué es lo que hay que hacer cuando un estudio técnico te dice una cosa que te invalida un proyecto? ¿Qué es lo necesario? Cambia el estudio técnico. Encargar a otro, a ver, hasta que alguien te diga algo, te dé alguna salida. Y fue lo que hicimos. Teníamos algunos amigos en otra empresa, empezamos a analizar con cuidado la composición de los extractos. Y entonces un teórico de esa empresa, de la empresa de González, se llama Boxelli, dijo, claro, algunos de los Boxelli, tiene una pena. Dijo, los hielos son de los tigres, como antrópicos y antropizados. Y nosotros, vale. Y decía, los antrópicos, igual lo digo en el orden opuesto, los antrópicos tienen consistencia y los antropizados no tienen tanta consistencia. Han tratado los dos rellenos que tenéis aquí con la misma vara de medir. Y entonces, a partir de una profundidad, tiene consistencia si los tratas con cariño. Si excavas un poco, compactas, metes el relleno una vez, en fin, y haces una losa en una dimensión de balasto que, una porción de balasto que te vamos a decir. Eso fue lo que hicimos. En vez de pilotar, excavamos con mucho cuidado, un poco de más profundidad, quitamos los rellenos que eran de poca consistencia, fuimos compactando poco a poco y se pudo construir la parcela sin meter máquina pilotada. Con cierta complejidad, porque esas excavaciones que se hacían para quitar los rellenos y sustituirlos por rellenos de más consistencia hasta una profundidad, había que hacerlo mucho cuidado porque estaba rodeado de muchas viviendas en distinto estado de conservación. Con lo cual, que la correspondiente visita con notario, cada una de ellas, para que no estén al principio, por si luego hubiera alguna reclamación. Este era el proyecto de viviendas para jóvenes. ¿Y dónde está el santuario? Aquí hicimos hacer, aquí sí, un corral de vecinos, un espacio compartido. Cumplíamos el programa, lo que nos pedían, y se generaba un espacio que hicimos tratar, pues, viviendas de alquiler, que dure lo más posible, un espacio compartido. En los acabados se relacionaron con esa idea. Acero galvanizado, que no hace falta pinchar, de mantenimiento cero, y paneles fenólicos, tipo Trespa, ya con su color, que da también un mantenimiento bastante fácil. En el fondo de la parcela usamos la misma estrategia que en Lucano, un cerramiento semitransparente para este zócalo que comparte la entrada del vehículo y la entrada peatonal en este lado. Y al fondo de el espacio del Falcis, y al fondo de esa entrada donde comparten el acceso el vehículo con el parking subterráneo, que sacamos 19 plazas de aparcamiento, al fondo, y en este espacio donde creamos este mueble con los buzones en un lado y un tablón de anuncio en el otro, al fondo nuestro amigo se colaboró en su pequeña intervención en ese punto. Llevado el asunto a otra escala, los cuales son otro de los asuntos que figuran en el libro de voluntad y la como medio ambiente, el título de
artículo de Kevin Lynch que habla de... Kevin Lynch es un autor que estuvo bastante de moda en la escuela de arquitectura en los años 80. Nosotros, algunos profesores, nos citaban como el anexo urbano de Kevin Lynch y todo nodos, Kevin Lynch, un sistema club. Pero Kevin Lynch, en un momento de su carrera, se da cuenta de que no hay que ser tan temático en la ciudad, la ciudad tiene que estar menos organizada, lo que tiene que tener más espacio para la ciudad. Ahora, en una artículo que se llama El medio ambiente, encuentra que a la ciudad hay que darle sitios sin definir, incluso descampados, y sitios de aventura, está más radical. Y yo siempre que he visto este cuadro de Peter Bruegel, el de juegos infantiles, he pensado en esa idea de las ciudades que dejan espacio. Esto es una plaza, pero no sabemos si está llena, está pavimentada, no está pavimentada, si es un espacio natural, no lo es. El caso es que están jugando los niños. El cuadro de Bruegel lo que documenta un montón de tipos de juegos infantiles de su época. Los analistas descubren que cada uno de ellos describe un juego y están documentados. Pero es un cuadro muy interesante porque nos hace imaginar una ciudad donde los espacios que proponemos dan cobijo a actividades creativas sin reglas. Lo traigo porque con esa idea nosotros partimos en el concurso de la Plaza de la Encarnación de Sevilla, donde están las setas. Bueno, nuestra propuesta para las setas. Nuestra idea fue, conservando la parte del mercado, haciendo el mercado a fondo, como está ahora, nuestra idea fue preservar ese espacio y hacer simplemente cubrirlo entero, pero cubrirlo completamente, con una especie de solidificación de las tradicionales velas sevillanas, con unos elementos de hormigón pretensado, tipo unitado, como el de Sifra en el pabellón de Portugal, de Lisboa, simplemente dándole sombra y dejando un espacio sin definir. Había que respetar los restos arqueológicos, y así se contaba en la maqueta, pensando que la actividad, si le da un espacio horizontal cubierto con algún árbol metido dentro, en la actividad vendrá solo después. Esa ciudad con un espacio de oportunidad, simplemente cobijando y dejando. A diferencia de las setas, nosotros proponíamos de que el espacio no tuviera límites, incluso la vía de tráfico pasara como por debajo, dando un espacio versátil principalmente por su cobijo, sombreado en verano, iluminado soleado en invierno y protegido del sol en verano, y con una dimensión suficiente para cualquier actividad, espacio libre. Sí. Con esta idea de que según la creación de ese elemento que simula de esa forma las velas textiles sevillanas nos permitirá que en verano se protege y en invierno tiene como de la entrada a la introducción. En aquella época, nuestro trabajo en el espacio público ejecutado llegó más rápido. Obedecía también a esta idea de proceder de un dicho de Corbusier cuando habla de su espacio, el espacio histórico, el espacio indecible, el espacio abstracto. Este es un cuadro de Fernand Léger, que sí, de Léger. Sí, y lo traigo porque alguna vez leí una anécdota de que en 1935 Le Corbusier viaja a Nueva York con Fernand Léger y pasan allá la temporada. Y mientras Le Corbusier se pasa el tiempo ideando su cubo de cristal para las Naciones Unidas, o se pasa el tiempo pensando en déjeme de Nueva York y haré un cubo que funcione, pensando en esas cosas tan abstractas. En el mismo tiempo, Leyer, pues, empezó a socializar con todo el mundo, visitaba todos los bares por la noche, aprendió inglés, condució por la autopista, le encantaba conducir y sacó un montón de inspiración para el tipo de pintura que empezó a construir, pinturas entre collage, entre que no hablen de una ciudad mezclada, ruidosa, imperfecta, negociada, llena de objetos y todo eso.
Lo traigo como título y en algún momento he escrito sobre eso, a cuenta de el Teatro Municipal de Aral, otro proyecto que hicimos ya no hace mucho. Pasó en un pueblo de Sevilla, una parcela, como lo sucede frecuentemente con triángulos, la construcción de un teatro junto a una iglesia y unas naves industriales de posguerra en esta zona. Y en donde construimos un teatro con esta volumetría. La torre escénica se sobredimensionó para generar una especie de torre que presidiera la plaza. Y lo principal del objeto teatro en el espacio público es que todo el porche funcionaba como una prolongación de la plaza, de aquí. Es como que la plaza se incorpora como porche. Nuestra idea inicial en ese porche, en esa plaza, era construir un gran basamento de granito, sin más. Limpio y tal, duro, y eso es lo que... Y de hecho, el teatro se empezó y se acabó. Lo que era el edificio del teatro, que es este, esta es la planta, todos los servicios que dan sirven al vestíbulo se compactan en esta línea. Este es el vestíbulo que se prolonga en la plaza y ese es el teatro, que se aprovecha de un desnivel bastante fuerte que hay entre esta zona, este nivel cero, este nivel menos dos plantas y esto es menos una planta, por decirlo así rápidamente. Se aprovecha de ese desnivel. Esta es la imagen del teatro. Pero no lo traigo por esto, esta es la idea de los desniveles. El teatro funciona como un elemento excavado en ese supuesto basamento que va a ser el granito. Y no porque nosotros acabamos la obra sin hacer la plaza. No, se quedó sin dinero en el ayuntamiento, hicimos el teatro y se inauguró sin la plaza. Luego el ayuntamiento hizo un caminito aquí de losas de hormigón prefabricado para poder pasar por esta grava, se lo dejamos así, y pensamos que la plaza se iba a hacer inmediatamente y tardamos varios años en encontrar financiación para la plaza. Pero cuando llegó el momento de la plaza, el teatro había entrado ya a formar parte del inconsciente colectivo del pueblo y se pensaba que la plaza era un lugar de oportunidad y la corporación municipal nos emplazó a que esa plaza tuviera como que no hay el basamento del granito, eso iba a ser, que eso tenía que tener actividad, tenía que tener otro tipo de... Y además que un basamento de granito, ya lo decía, simple y sin nada, iba a ser un sitio para jugar al fútbol. Y ya lo anticipaban, que ahí iban a jugar al fútbol. Así que eso había que ampliarlo. Y esa idea de esto hay que amoblarlo se relaciona con la idea de vamos a modelar el espacio indecible, una idea abstracta, moderna, de Codoseriano, de una plataforma, el alcalde nos inquirió, dialogamos y había como modelarla. Y sobre todo por esta cuestión, vamos a intentar llevar a esto un sitio contemplativo y no se acabe esto jugando al fútbol aquí, que hay dos colegios al lado, que esto se queda libre el fin de semana y tal. Entonces, esa idea de vamos a mueblarlo y vamos a estar, hicimos una intervención urbana, poquito barroca, en el sentido no barroca por la forma, sino por el conjunto de elementos empleados para amueblarla. Esta debe ser hacerse la plaza aquí, en el interior del teatro, y eso fue lo que empezamos a hacerle a alguien. Primero el ayuntamiento dijo, por favor, darle que no sea gris, que tenga, hay muchas plazas de albero, pues, entonces, bueno, vamos a buscar una piedra que sea un tono como si fuera el color albero, vamos a colocar unos bancos que sean abstractos, pero que inviten a un acabado, a una utilización más reposada. Y fue lo que hicimos. Bueno, lo paso rápidamente, son ya imágenes, estas imágenes de la simulación y estas son las imágenes de la plaza terminada. Una farola que hace referencia al pasado industrial de este solar, había unas naves industriales aquí, hablas como industriales, hay algunas fuentes, hay unos bancos y hay un juego de materiales. Bueno, hay algunas citas el perfil del pueblo y justo donde está la fuente del teatro y hay una fuente de bebedero de agua, los bancos, y tal. Es un muro de acero corten. Sí, acero corto, sí, sí. Sí. Hubo ciertas concesiones en el sentido de hacer quitarle abstracción a la plaza que proponer. Y así lo hicimos. El elemento que emerge
lo que emerge de la plataforma se trata con acero corten y también lo que se sumerge en se trata con acero corten. En la piedra, una piedra de mármol de Almería, le llaman oxidado, un mármol maquel oxidado, un mármol de color amarillento, que le da un tono más amable a la plaza, más difícil de mantener también, con la limpieza, pero así se ejecuta. Estos son pequeños detalles de los bancos y los que hicimos. Aquí voy a pasar un poco rápidamente, voy a simplemente contar, no quiero detenerme, me he entretenido ya más tiempo de lo necesario, es que no lo voy a contar porque, bueno, sí voy a contar la anécdota de Faro del Futuro, lo cuento muy rápido. La Faro del Futuro ilustraba algunos textos sobre alguna escritura docente que hemos hecho. Y los Faros del Futuro, algún tratadista de escritura docente, cita una anécdota muy curiosa de Sherlock Holmes. De Sherlock Holmes. Hay una en la historia de Sherlock Holmes, de la que se titula El misterio del tratado naval robado. Sherlock Holmes y Watson vuelven de Woking de investigar un asunto y van en tren. Y de repente ocurre una anécdota que el que no es londinense no sabe cuándo lo dice Sherlock Holmes. Y cuando pasan por un sitio que se llama Claremont Junction, un sitio Sherlock Holmes se pone de pie en el tren y dice: Faros del futuro. Eh, mm, Palizas de nuestros jóvenes. Empieza a alabar algo que no sabemos lo que es. El lugar donde se educan y todo esto. Y Sherlock Holmes está aludiendo a que en esa zona estaban construyéndose las nuevas escuelas que habían ideado este hombre, Edward Robson, autor de este tratado de la escritura escolar, que estaba al cargo del Consejo Escolar londinense, que fue el primero que se encargó de hacer escuelas públicas en las grandes ciudades. Y de un programa completo de escuelas públicas en todos los barrios. ¿Y por qué llama Faro del Futuro de Corbusier? O de Corbusier, Sherlock Holmes, porque en toda esa zona de vivienda social era característico el ladrillo inglés típico de clinker rojo, esto rojo. Sin embargo, los colegios utilizaban un ladrillo más barato. El ladrillo más barato es el ladrillo amarillo inglés. Y entonces los colegios eran amarillos y el resto del caserío era rojo oscuro. Entonces los faros del futuro son los colegios amarillos. Y los faros del futuro los cuento... es una antesala de lo que quiero contar después de los colegios muy rápidamente. Es una anécdota porque este colegio que hicimos en Las Cabezas, un pueblo de Sevilla, que se tiene una normativa, la normativa andaluza de educación primaria y secundaria es súper rígida. Es como si era VPO de la enseñanza. Habitaciones son las aulas, pasillos lo más económico posible y eso es lo que es. Hicimos este colegio de educación infantil y enseñanza primaria con esta forma. Al final se trató con un acabado de estuco amarillo claro y cuando viendo estas fotos recordaba yo lo de Faro del Futuro. Todavía en este caso el único edificio amarillo del pueblo es el colegio de Armán. Está a las afueras porque el solar público se colocó al final de un desarrollo plan parcial que nunca se desarrolló. Entonces dejaron el solar peor para el edificio público, pensando que se iba a desarrollar el plan parcial al mismo tiempo. Pero eso ocurrió antes de la crisis del 2008 y no se desarrolló. Este es el colegio. Y ahora, simplemente quiero hacer relación a un asunto que en el siguiente punto lo diré también rápido, que tiene que ver con que la normativa de construcción de colegios, las reglas del diseño son muy rígidas cuando no hay que desperdiciar en un metro cuadrado nada, pero no te dicen nada de la altura. Entonces, en algunos colegios que hemos hecho, esa dignidad del colegio como institución, como lugar donde son nuestros faros del futuro, se desarrolla. Allí donde se puede, los vestíbulos tienen doble altura y en este caso, allí donde se puede, hasta el porche es un elemento, el porche un porche que en otros colegios sería un vacío en la planta baja, aquí se transforma en un escenario, un lugar versátil para hacer lo que uno quiere con cierto alarme estructural en ese sentido. Y ese asunto de los lugares no arreglados
en los colegios es un asunto, creo yo, crucial en la normativa de diseño de los colegios, especialmente en Andalucía, porque esas normas tan estrictas de pasillo y aula, que eso es lo que hay, contradicen todas las teorías de educación que uno ve por otros sitios. Entre ellas está la famosa teoría de la inteligencia múltiple de Howard Gardner, que habla de estas nueve inteligencias que hay que cultivar en la enseñanza. No una sola ni dos. Inteligencia literaria, matemática y dos más, sino que hay nueve inteligencias, la inteligencia emocional, la inteligencia corporal, hay mucha inteligencia que hay que cultivar. Y tal vez los colegios no tienen espacio para desarrollar todas las inteligencias que uno necesita o para desarrollar lo que otros autores llaman el elemento de cada persona. Que Robinson, un físico muy conocido en las charlas TED, un pensador también docente norteamericano, habla de el elemento de cada persona, que luego el elemento no es un desarrollo personal necesariamente intelectual, literario o científico, es otra cosa. A lo mejor el elemento está entre físico y emocional, etcétera, etcétera. No me entiendo sobre eso, no soy especialista, pero sí da que pensar sobre las posibilidades que pueden tener los edificios docentes si se diseñaran de otra manera. Nosotros que hemos intentado los edificios docentes, pues lo mismo que las viviendas, expandir los espacios de... Sí, estuve viendo que termina un edificio en pendiente con esta sección. Aquí hay un lujo en el vestíbulo, en las galerías, iluminadas por patios, que veréis aquí. Paso rápidamente sobre esto. Esa es la idea de un vestíbulo central de triple altura y unas galerías que van ascendiendo, iluminadas por unos patios laterales en este punto. Este instituto. Pero quiero pasar rápidamente al espacio. Este es el espacio de entrada que tiene la biblioteca. La biblioteca, de nuevo darle dignidad a la biblioteca, aunque luego es muy difícil a la gente joven actual se aficiona a los libros en papel, pero se les quiso dar dignidad. La biblioteca te dan muy poco espacio en planta para desarrollarla, pero nadie te dice nada de la altura que se desarrolló junto con él, relacionada con el espacio del triple altura del vestíbulo, la biblioteca en doble altura asomada sobre el vestíbulo, y luego las galerías de circulación, una cierta generosidad, relacionadas con patios ajardinados, donde se pueden expandir los espacios de docencia. Eso está lejos de considerarse espacio para la inteligencia, pero realmente los espacios educativos nos estamos quedando un poquito atrás. En otros países tienen este asunto más desarrollado. Esa idea de la utilización de los espacios de otra manera nos dio una buena noticia en este otro proyecto en Montilla, una ampliación de un instituto. Fue una ampliación donde la intervención fue muy modesta. Está el instituto existente, tenemos que ampliarlo, había que demoler una antigua edificación de aquí y construimos esta pieza de ampliación con un nuevo gimnasio, un nuevo porche, aula y taller en este punto y un porche delantero. Esta pieza se construye. Este resultado final, en maqueta. En realidad, todo el asunto de circulación corresponde a un porche de entrada, un vestíbulo en este punto y un porche relacionado con las pistas. Y aquí, la pieza clave del asunto es la intersección de lo existente con lo nuevo, un vacío. De nuevo, un vacío. Que podía ser la promesa de algo o no. Esta es la entrada en una nueva construcción ensamblada del edificio existente, una escalera de emergencia que había que colocar, la nueva edificación, y este es el espacio que quedaba vacío. El espacio entre las dos edificaciones que es este aquí. Es el espacio de... La sorpresa vino el día que fuimos a hacer la recepción de la obra, que ya se tuvo que construir en verano, la ampliación, acabarla en verano, porque a toda prisa, porque tenía que comenzarse el curso. Fuimos a recibir la obra con la empresa, y ya habían ocurrido pues, varias semanas de curso. Y lo que nos encontramos fue esto. Celebraban los estudiantes el Día de la Tierra y habían organizado por su cuenta pues, actuaciones, entonces una especie de corral de comedias. Nos encontramos que había un grupo que había empezado a actuar y todos los alumnos del instituto alrededor
como en un corral de comedia. Incluso llegamos a ver una actuación de un violinista estudiante. De ahí la idea de aprender, que ah, este título de aprender en los márgenes. Y se aprende solo en el aula, no debería generar algo educativo muchos más lugares posibles donde aprender. De ahí la ilustración esta inicial, paso rápidamente, de la escuela de Hermann Herberger, que el autor de el libro de lecciones para estudiantes de arquitectura, que en los años 70 y 80 estuvo a cargo de varios proyectos de escuela Montessori, el método Montessori. Y ahí sí hubo una experiencia muy interesante de creación de espacios de otro tipo, aparte alternativos a los del aula. Lo he tratado este espacio, esta reflexión, en el marco de esta idea de los espacios compartidos, porque creo que a lo largo del desarrollo de estos proyectos sigue habiendo ese interés por el espacio intermedio, por el espacio, por generar oportunidades de encuentro, que la arquitectura incite, colabore en el encuentro personal. En una época en la que la incertidumbre respecto a cómo va a ser nuestro futuro de conocimiento es fuerte, los docentes no sabemos qué va a ocurrir con el futuro de la transmisión del conocimiento, con la tecnología, con la inteligencia artificial. También nos preguntamos qué va a ocurrir con el encuentro personal, porque con los encuentros personales cada vez más dominados por los encuentros virtuales, los encuentros en red, los encuentros a través de los dispositivos, ¿qué ocurre con los encuentros personales, con los encuentros como los del cuadro de Paolo Veronese? Los encuentros de las personas se tocan. Entonces ese asunto de provocar que la arquitectura incite, la arquitectura inspire el encuentro personal, que las personas se toquen, colaboren, se mezclen, los diferentes discutan, hablen, se rocen. ¿Seguirá siendo un asunto romántico o un asunto clave de la arquitectura como nosotros nos parecía? Tenía algunas cosas más, pero preferiría no seguir, simplemente comentar. Esto voy a pasar por detrás de este es un centro de convenciones que hemos dado hace poco en Córdoba, pero no lo voy a contar porque sí voy a hablar de dos centros de salud para acabar. Hay una última reflexión y para hablar el último título que es la historia del oráculo, que es una reflexión sobre los centros de salud. Muy breve. Es un asunto que me ha dado vuelta después de varios centros de salud, me ha dado vuelta este último año, de que se suele pensar que el sistema de salud, compuesto por centros de salud y centros y hospitales, forman parte de una misma cadena de cosas como similares. Pero hay una reflexión como histórica respecto a estas dos maneras de relacionarse con la salud muy interesante. Los griegos lo tenían muy claro con la salud, con las cosas que le ocurrían. Una cosa era los sitios donde uno se curaba, y otra cosa era los sitios donde uno le decía lo que le va a ocurrir. Entonces, los griegos tenían santuarios, como el de Asclepios, en Epidauro, si alguna vez fue en Epidauro. En Epidauro todo el mundo va al teatro, pero al lado hay restos del santuario de Asclepios, de, de, eh, que era el dios encargado de la salud. Y era un santuario que tenía un centro de curación. Lo que pasa era una curación al modo de los griegos. Una curación basada en unos ritos, en descansar por la noche, y luego aparecían un señor con unas serpientes, de ahí el símbolo de la salud con las serpientes, que echaban un incienso y unas cosas, y la gente como se relajaba y tal. Y parecía que algo de tratamiento psicosomático tenía. Había como una idea de curación. Pero había otros santuarios griegos que no curaban, que te decían lo que te va a ocurrir. El santuario de Delfos es un santuario entonces un oráculo, como otro que había en otro sitio, donde ahí no te van a curar, pero puedes preguntarle a la pitonisa de Delfos que qué va a ocurrir. En realidad, en el santuario de Delfos no te decían nada claro. Es curioso porque eran especialistas en decir cosas ambiguas y cada uno
cada dirigente o cada patriarca o cada rey interpretaba lo que le decía. Pero sí ocurre con el oráculo una cosa muy curiosa, que el santuario de Delfos requiere como un proceso. Uno recorría pues, el olivar sagrado, subía a la colina, y van ocurriendo cosas antes de llegar al sitio del oráculo. Entonces, una cuestión muy curiosa con los centros de salud que, a su modo, pasan los siglos, pero los centros de salud, la consulta médica, son el moderno oráculo. El sitio donde vas a un sitio un poco inquieto, es que te van a utilizar de tu futuro. Por eso nos gusta pensar que los centros de salud, estas son algunas imágenes de los centros de salud que hemos hecho hasta la fecha, como vamos a hacer otros. Nos gusta pensar los centros de salud como sitios donde que se tratan como se trataría alguien de valor alguno, de repente, tal de la ciudad, sitio tranquilo, aquí. En vez de pensar con Gibraltar León, que acabó hace unos años, en donde está en una zona periférica de Gibraltar, un pueblo de Huelva, donde curiosamente hay una especie el ayuntamiento construyó una especie de gradas que resuelven un desnivel que hay aquí, que tienen pinta como de teatro griego, pero muy, no, varios niveles de gradas, pero que está ahí. Y la parcela tiene esta forma en L. Entonces, el pueblo que está como aquí, esto ya periferia completamente, y el centro de salud lo que se propuso es generar como un recorrido desde la ciudad que vienes por aquí, se genera un porche aquí amplio que te acompaña hasta llegar a este punto y todavía no entra al centro de salud, atraviesa como un jardín en este punto, entra al centro de salud, te atienden, te dirigen, aquí están los médicos, digamos, en la parte más privada, y luego tiene un recorrido de vuelta por aquí, encontrándote con distintos patios que te llevan a la consulta. Nos gustaba pensar que ese recorrido del centro de salud hasta llegar al oráculo, a la consulta, es el recorrido que acompañaba el distanciamiento progresivo del ajetreo de la ciudad. Y Gibraleón se hizo así, tiene una planta, como suele ser en muchos de estos centros de salud, la planta en Bain funciona bien, que orienta al visitante, genera tranquilidad en cuanto a encontrar el sitio, cuando organiza de forma clara las circulaciones, el que llega va más tranquilo también, se va a perder. Y el recorrido, ya digo, el Porsche se genera a partir de aquí, un recorrido casi iniciático, atravesando el jardín, llevando la consulta y dirigiéndose hacia el sitio. Me gustaba pensar el centro de salud de esa manera. Este es el centro de salud en su... Y este es el centro de salud como estoy curioso. Ahí aparece el elemento de representación como un teatro. En los santuarios griegos siempre hay el teatro, junto al oráculo. Curiosamente aquí también lo es. Eso es el sol construido. En el zócalo de granito, en el jardín recién abierto al centro de salud y y el último centro de salud que construimos, el centro de salud de la chica de Huelva, es ya la cueva de Delfos, ya el oráculo total. Porque nos dio la oportunidad de trabajar aquí en un sitio muy singular de Huelva, donde hay un desnivel, donde estaba el antiguo campo de fútbol, hay un desnivel. Y la parcela tiene que salvar ese desnivel. Incluso se potenciaba en el concurso la idea de que generar algún tipo de relación entre los niveles. Entonces el centro de salud se planteó como un bastión, salvando o aprovechando toda la altura que hay, generando el bastión y creando una plaza pública en la pared superior. De tal manera que, a su modo, es un centro de salud cobijo, un centro de salud tipo cueva, casi subterráneo. Y de hecho así se plantea. Esa distribución de baluarte, de... y esta es la construcción. Está también resuelto como el de Alamillo, con hormigón prefabricado, texturado. Y está la cueva normal. Iluminado cenitalmente, el centro de salud. De nuevo, la idea de generar un sitio al que se llega y te aísla con luz cenital de donde viene y estás como en otro. Bueno, aquí he acabado, me he extendido más de la cuenta, y disculpar el entusiasmo. He traído más material de lo que aquí también. Comentar que la mayor parte de los proyectos están hechos en colaboración con mi amigo, el arquitecto Fernando Suárez, Porchete, con quien sigo colaborando y que es sustento imprescindible en todos estos proyectos.
Y nada más, muchas gracias por la atención, a pesar de que me ha pasado el tiempo y espero que haya podido servir de algo para la involución de este chico. Muchas gracias. Carlos, pero no sé si hay alguna cuestión o alguna... No, hombre, si cuestiones hay que preguntar. Lo que pasa es que ellos son los Yo solo te quería hacer una pregunta. Al principio de todo hay tres edificios, uno pintado de blanco, otro pintado de crema y otro pintado de amarillo. ¿Por qué? El de blanco sé cuál es, el de crema... Había otro de crema y otro pintado de amarillo. Vale. Pero El de blanco, no. El blanco es el color por defecto en Andalucía. Pero luego, pues, siendo así, El color- luego lo pintáis de ocre que todavía y uno pintado de azul. a ver, el de Conil tiene una anécdota. Conil tiene un arquitecto municipal bastante, Manuel Narváez, que tenía también una producción, digamos, como arquitecto independiente bastante buena, pero llegó a ser arquitecto municipal unos años y contribuyó a redactar el pregón de Conil. Y entonces, él se dio cuenta que Conil estaba construyendo masivamente arquitectura turística de cualquier manera. Entonces, la primera norma que puso en Conil era que en Conil todos los edificios son blancos. Porque su teoría era que tú puedes ver cualquier forma rara de un hotel neo-mudéjar, pero si lo pintas de blanco y el de al lado también está de blanco, pues en cierta dimensión. Entonces, en Conil no puede ser de la manera. Normalmente nosotros tenemos los edificios predominan y ponemos. Ya. Más atención, que luego luego el color amarillo ve, luego uno azul. el color. Vale. Los dos que son de alguna manera disonantes con el resto, porque hay mucha arquitectura blanca, mucha arquitectura son esos dos. Esos terrenos de un polígono de desarrollo reciente, el polígono del puerto, donde hay un conjunto de edificios persistentes que tienen unos tonos parchís. Bien. No sé cómo. Y el azul. Una interpretación del entorno. Y el azul, pues no El azul es un poquito agresivo. El azul fue un poquito parchista. Por eso, Bueno. no queda parchista. Esto sencillamente Era como en el conjunto de esa zona, el bloque de bastante escala, que ya uno era de color rojo, otro era de color azul. Entonces era como se conceptualista. Bien. Bien, igual. esto Excesivamente esto ha sido disonante. una cosa puramente anecdótica de la vivencia. Realmente es interesante, es la filosofía de la arquitectura. Pienso que bueno, habéis trabajado, independientemente del trabajo manual, profesional, filosóficamente, en unos planteamientos muy interesantes. Y es decir, que hay una unidad entre el planteamiento filosófico y el desarrollo arquitectónico. Bueno, así por lo menos lo has dado ahí. Lo que yo sostengo es que muchas veces no va antes los filósofos y los arquitectos, se van como entremezclados. Bien, bueno, pues proyectar que ayuda a pensar. efectivamente, por eso digo que me ha gustado verlo y os decir, al equipo, vosotros a ti, que me parece muy bien que hayáis desarrollado un pensamiento filosófico arquitectónico y al mismo tiempo y al- y Andalucía directamente. Bueno, ya me acuerdo. Al principio de la escuela de arquitectura, cuando salí, solo había, entonces solo había Barcelona y Madrid. Y después ya empezó. Eso sí, entonces, Empezó sí, sí. Alberto Donald. Nuestro último.
está ya bastante. El Colegio de Arquitectos le está haciendo una Bueno, esto fue el delegado. Le está haciendo- Y sí, Sabía mucho de algo, claro. Bueno, muy bien. Me ha gustado mucho oírte. bueno, Y no me mejorar. tengo que agradecer a que me he extendido, probablemente con el entusiasmo de estar aquí, tenéis que disculpar que me he extendido mucho en el tiempo. Bueno, pero agradezco eso que es normal. las bajas ya han sido limitadas. Eso es normal en la limitadas. En cualquier caso, Javier, nos has dado el 3 por 1. Estábamos en contra de viviendas y hemos tenido No, no, está muy bien. Alfonso, Aquí tiene la barra. viviendas y dos tipologías más, centro de salud y escuelas. Como también has presentado tú, unido por la articulación a través de los andadores comunes y los espacios semiabiertos y abiertos. Bueno es lo que dura si es bueno. Y agradecer la asistencia a todos, agradecer al personal del museo que nos admite, del Colegio de Arquitectos que colabora en la retransmisión de esto y se graba, lo cual nos servirá para el futuro, y cuando el colegio nos diga lo tendremos a disposición de poder sintonizar dentro de unos días. Y en cualquier caso, recordaros que no sé qué día es el último jueves de febrero, que no lo tengo anotado, o sea que siempre, cuando no me faltan las cosas, me faltan dos. Y recordaros que el último jueves tenemos otra charla también sobre, en principio, sobre vivienda, si nos dan más, mejor, que será bueno, un despacho de Barcos y Enríquez, B mayúscula y E mayúscula, arquitectos, trabajan en Navarra y espero que puedan venir sin hacer un triángulo por las circunstancias, que los trenes no vayan, los aviones tampoco, que no haya tempestades. El equivalente será Pamplona, Cádiz. O Tenerife Norte y venir aquí, ¿no? En cualquier caso, dado lo que nos dan los noticieros de 9 a 9:30 de la noche, o de 3 a 3:30 del mediodía, todos son catástrofes, todos son noticias fatales. Esto nos anima a pensar que hay futuro. No sé qué, pero hay futuro. Muy bien. Bueno,